Para empezar, con el grupo elegimos el tema de avance de la frontera agraria. Bueno, vamos a hablar del avance de la frontera agraria, la cual se dio debido a la aparición de la soja. Esta llegó a la Argentina en 1970 y entre el 70 y el 96 la superficie ocupada por ella aumentó de 38.000 hectáreas a 4 millones. Y luego de un tiempo apareció la soja transgénica, la cual estaba modificada genéticamente para resistir a un herbicida, el cual era el glifosato. Esta tuvo una gran rentabilidad en Argentina entre el 96 y el 2008 y avanzó hacia el centro y el norte de la región pampeana y más tarde llegó al norte del país, aumentando así de 4 millones de hectáreas a 16 millones. Y por otro lado, la soja causó que a los animales y otros cultivos se les quite en su lugar, reduciéndole su espacio y siendo reemplazados por ella, ya que era muy rentable. Pero al hacer esto, los suelos se degradaban más rápido. La soja es una planta leguminosa que oriunda del sudeste asiático. Sus semillas contienen aceite y alta concentración de proteína. El grano de soja y sus subproductos, aceite y harina de soja, se utilizan en la alimentación humana, del ganado y aves. El cultivo de soja, si se efectúa en el marco de cultivo de rotación estacional, fija nitrógeno en los suelos, agotando tras haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el monocultivo, como pueden ver en el fondo de la diapositiva, eh, de soja acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene prolongadamente y en grandes extensiones. Bueno, yo ahora voy a pasar a hablar sobre el cultivo de la soja, que produce la deforestación. El cultivo de la soja tiende a erosionar los suelos, especialmente en aquellas situaciones donde no es parte de rotaciones largas. Además, la pérdida de suelos alcanza valores entre 19 y 30 toneladas por hectárea en Argentina, en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima. Esta acción de la deforestación nos da lugar a perder a muchas cosas. Tenemos el trabajo para la gente, que antes hacía changas sacando leña, arreando animales que se criaban allí, haciendo alambrados y demás tareas. Ahora no tienen más trabajo y entonces emigran hacia las ciudades. Otro tenemos es el agotamiento de los suelos, que el suelo del bosque no es el mismo que en la zona de la pampa. Entonces al cabo de 4 o 5 años, los suelos están agotados y empieza a haber poco redituable por la cantidad de fertilizantes que debe poner. Y, y no le cierra el número. Además, tenemos la absorción del agua. Cuando hay bosque, el agua se absorbe en un 85%, es decir, que queda ahí en el lugar donde llueve. Cuando se desmonta y se siembra una especie de monocultivo, donde el 80% se va y no se absorbe. Y por último tenemos el dinero, que un emprendimiento hecho con el bosque genera recursos zonales y la plata también queda en la zona. Cuando se produce un emprendimiento netamente agrícola, esa plata no queda en la zona porque los dueños de los emprendimientos están en otro lado. En las décadas de 1980 y 1990 tuvieron gran influencia en la evolución de las exportaciones, los cambios en el mercado mundial. Esto se puede ver en el caso de la soja, que hasta la década de 1980 los principales mercados eran los países europeos y Japón. Estos eran abastecidos en gran medida por la producción estadounidense. En la década de 1990, el mercado se impulsó por la incorporación de China e India como principales demandantes y por la disminución de la preeminencia de Estados Unidos. Estos factores influyeron en la gran expansión de las exportaciones de soja en el periodo. Bueno, eso sería todo. Denle like y suscríbanse. Chao, profe. Yo creo que Esos